El caso de hoy es un caso bien interesante, pero a la vez un poco desconcertante debido a cómo ocurrió todo. En este caso me he tomado un poquito el tiempo de analizar la actitud y la forma de pensar del responsable, asimismo las estrategias que usó la policía para desenmascarar a este sujeto. Sin más preámbulo, los dejo con el caso de El Monstruo de Denver. Para entender un poquito la historia, nos tenemos que ir directamente a donde sucedió. Esto pasó en un pueblo llamado Frederick, cerca de la ciudad de Denver, en Colorado, Estados Unidos. El 13 de agosto del 2018, Shannon, de 34 años, había llegado de un viaje de negocios en las horas de la madrugada en el carro de su mejor amiga Nicole Atkinson. Ellas trabajaban juntas en una empresa multinivel llamada Level, donde era una de las mejores vendedoras. Shannon tenía 15 semanas de embarazo y llevaba casada 8 años con Chris Watts, de 33 años, donde este matrimonio ya tenía como fruto otras dos hijas, Bella de 5 años y Celeste de 3 años. Por su parte, Chris Watts trabajaba en una planta de petróleo como operador llamada Anadarko Petroleum. En esa madrugada, Nicole queda en recoger a Shannon alrededor del mediodía para llevarla a una cita con el especialista para que revisara cómo iba el bebé. El drama comienza cuando Nicole Atkinson, que había quedado de recoger a Shannon, Bella y Celeste, que eran sus hijas, para lo del examen del embarazo, trató de contactarla toda la mañana, pero no tuvo respuesta alguna. Por lo que a la 1 de la tarde, Nicole llama a Chris Watts, debido a que ella no le contestaba las llamadas ni los mensajes de texto, y Nicole se empezó a preocupar, ya que Shannon le había dicho que le estaba doliendo la barriga el día anterior, aparte de que ella sufría de lupus, por lo que ella pensaba que podía estar en problemas. Chris le dijo que lo último que sabía era que Shannon se había ido para donde una amiga con las niñas, algo que a Nicole le pareció raro, ya que pues obviamente eran las mejores amigas y tenían la cita con el doctor, por lo que Nicole decide ir a la casa directamente de Shannon para ver si le había pasado algo. Cuando llegó, tocó el timbre y no hubo respuesta. También llamó al hospital por si de pronto Shannon había ido sin avisarle por emergencia y tampoco ellos le dijeron que no tenían a nadie allá con ese nombre. Sin embargo, también se alcanzaron a ver los zapatos de Shannon en la entrada. Es ahí cuando Nicole decide llamar a la policía de Frederick. What's that? Do you remember me? Yeah. Hey, man. How you been? Hi. You Nicole? Yes. Okay. So what's going on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend, All right. and I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well, and she had a doctor's appointment this morning at 9, and I told her to let me know if she needed me to take her. She's got 2 little girls. Called, I've texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are by the front door. They're both in car seats. Okay. No answer on the phone. Husband's on his way. Supposedly, but he said that 30 minutes ago when I called him again, and he said he was 45 minutes out still. How you doing? La policía llega al lugar, al rato llega Chris y entre todos entran a la casa a investigar. Estaba presente su vecino y Nicole, sin encontrar nada que indicara el paradero de Shannon y las dos niñas. Lo único que Chris sí decía era que lo más probable es que ella lo había dejado y se había ido con las dos niñas porque habían tenido una pelea en la madrugada. Al pasar el día y no encontrar ninguna respuesta por parte de Shannon y sus hijas, la policía la declaró como desaparecida. Lo más sorprendente es que al otro día Chris accede sorpresivamente a 2 entrevistas de diferentes noticieros donde se puede observar a Chris distante y casi sin emociones en sus declaraciones. Declaraciones que iban a ser impactantes, ya que él dice que ojalá las 3 estén bien, que ojalá regresen las niñas a darle un abrazo y a jugar con él, que las quiere de regreso, que él espera que alguien haya visto o escuchado algo para tener por lo menos una pista. Y les mandó un mensaje a las 3 diciendo que si están viendo la entrevista, que por favor regresen o que si alguien las tiene, que las lleve de vuelta. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. 4 horas después de esa entrevista, Chris fue llamado por los investigadores para que diera declaraciones. La interrogación comenzó con el detective haciéndole algunas preguntas a Chris de su relación con Shannon, a lo que Chris básicamente le cuenta toda la historia de su relación,
sin ser conciso y alargándose mucho, pero siempre recalcando de que estaban mal y que ya no había amor entre los dos. También le dice al investigador que llamó a su esposa el día de su desaparición 3 veces y le mandó 3 mensajes de texto, como si para él eso hubiera sido mucho. El investigador empieza a confrontar un poco más a Chris diciéndole que por qué Nicole, la amiga de Shannon, parece estar más preocupada que él, que era el esposo, a lo que cualquier persona inocente refutaría diciendo que eso no es verdad. Pero una persona culpable trataría de dar explicaciones, algo que Chris haría, dar explicaciones. El investigador le hace preguntas a Chris sobre el día anterior cuando la policía estaba en su casa y vuelve y lo confronta diciéndole que si él cree que la policía lo ve como un sospechoso, debido pues a los problemas matrimoniales que tenía y las peleas. A lo que Chris responde diciendo que él es incapaz de hacerle daño a su familia, que solo por una discusión matrimonial él no iba a hacer una locura de esas, asegurando que él no tenía nada que ver con la desaparición. El detective le responde diciéndole que si le está diciendo la verdad y que por qué le debía creer. A lo que una persona inocente respondería como ¿por qué me haces estas preguntas? O ¿qué es lo que pasa acá? Como protestando por la interrogación. Sin embargo, Chris responde dando una explicación larga diciendo que las personas lo conocen como un hombre calmado, que es incapaz de ser agresivo. El detective luego procede a darle una foto de su familia a Chris, a lo que él reacciona agarrando la foto y mencionando que las extraña mucho, que las tiene que encontrar. También empieza a narrar las formas de ser de sus hijas, como ella es la más inquieta o ella siempre está preocupada por todos. Sin embargo, Chris cometió un error que no pasó desapercibido por los detectives, y es que él se refirió a una de las hijas en pasado, como por ejemplo, ella era muy bella. El detective le hace otra pregunta bien interesante a Chris, conocida como pregunta de provocación. Le dice, cuando encontremos a la persona que te tiene a tu familia, ¿qué crees que deberíamos hacer con él? A lo que Chris, sorprendido, empieza a balbucear y dice, pues si las niñas están bien, prisión de por vida. A lo que el detective dice, ¿y si no están bien? Pues Chris responde, no sé si acá ya pena de muerte. La policía de antemano ya sabía que Chris le estaba siendo infiel a su esposa con una mujer llamada Nicole Kessinger. Porque para los que no saben, incluso si has borrado textos de tu celular y piensas que se han ido para siempre, la policía tiene la forma de verlos con softwares especiales. Y esto fue lo que hicieron con Chris Watts. El detective suspira y le dice directamente a Chris que no le cree nada de lo que está diciendo, que lo que ha escuchado no tiene sentido y que nada se siente como si fuera verdad. Sin embargo, también le dice a Chris que lo va a dejar ir a su casa, que no cree que él vaya a poder dormir, pero que igual al otro día tenía que hacer el test del polígrafo. A las 11 de la mañana Chris empieza el test del polígrafo. La detective, que era la que iba a hacer las preguntas, le dice a Chris que no se preocupara, que ella estaba muy bien entrenada y que había hecho muchos procedimientos de estos antes, que si él era inocente todo iba a salir bien, pero que si era culpable, que sería muy estúpido de su parte tomar este test. El polígrafo no es un procedimiento 100% seguro y puede ser engañado. Por eso mismo la detective en este caso, con simplemente esas palabras, trata de poner una carga de ansiedad a la persona que va a realizar el test. Esto con la idea de tener mejores resultados. Chris de nuevo asegura que lo único que él quiere es que todos lleguen a salvo a casa. Durante el pretest del polígrafo, la detective en realidad puso bastante presión sobre Chris, haciéndole preguntas concretas como cómo desaparecería él a alguien o cómo mataría él a alguna persona. A lo que Chris respondía obviamente sin mencionar lo que él realmente hizo. Él dijo que contrataría a un sicario y que si él tuviera que matar a alguien lo haría con un arma de fuego. El test del polígrafo viene diseñado con 3 tipos de preguntas. Una son las preguntas de la verdad, las cuales son preguntas fáciles como si estás parado, si estás usando un saco. Estas preguntas son para establecer un fundamento cuando el sospechoso está diciendo la verdad y analizando su movimiento corporal. También son para limpiar la mente para la siguiente pregunta, tratando de eliminar parámetros de pensamiento después de cada respuesta, forzando al sospechoso a pensar más. De ahí siguen las preguntas de control, que son más que todo preguntas que son enfocadas a que el sospechoso la responda con un no. Pequeñas acusaciones como por ejemplo, antes de tener 25 llegaste a robar algo en una tienda. El sospechoso decidirá si mentir o no en alguna de estas preguntas, pero son importantes porque son relacionadas con la situación y las preguntas relevantes, que por último son las preguntas que son directamente relacionadas con el crimen, donde supuestamente se tiene que responder con toda la verdad.
Normalmente un sospechoso reaccionaría más corporalmente respondiendo a una pregunta relevante que una de control, incluso si en las dos está mintiendo. Esto debido a la amenaza que representa la pregunta. El pretest para Chris dio como resultado que él es muy malo para mentir, algo a lo que la detective le dice que eso es muy bueno, que es una buena noticia porque ya no le gustaría hacerle el test a alguien que es buen mentiroso. Después de eso, la detective le hace el test a Chris, donde le hizo preguntas de las que hablamos anteriormente, mezcladas con preguntas contundentes acerca del paradero de sus hijas. Apenas se termina el test del polígrafo, la detective sale del salón y Chris se queda viendo un video de sus hijas en el celular. La detective regresa a la habitación acompañada de otro detective y le dice a Chris que él no fue completamente honesto en el test del polígrafo, que no lo pudo pasar y que ha sido de los peores resultados que ella ha podido ver, que ellos necesitan saber exactamente qué pasó y que él tiene que empezar a hablar. Con varias técnicas de presión, Chris termina cambiando su versión y admite al frente de su padre que él ahorcó a su esposa Shannon, pero porque ella había asfixiado a sus dos hijas, que después de eso, él enterró a su esposa embarazada en una tumba que él hizo cerca y llevó a sus dos hijas muertas y las depositó cada una en unos tanques de petróleo donde él trabajaba. La policía estaba conforme porque ya tenía el 50% de la verdad, ya que efectivamente Chris asesinó a su esposa, pero también los investigadores sabían que la historia no era exactamente como él la contó. Ellos tenían suficiente evidencia para corroborar que algo andaba mal. Y para esto nos vamos a tener que devolver al momento en que llegó la policía a la casa de Chris. No es una afirmación, pero el hecho de que Chris Watts, el esposo de Shannon, haya hecho esperar a la policía hasta que él regresara a la casa para poder entrar a la casa, a mi parecer lo pondría como un sospechoso instantáneamente. Esto lo digo porque una persona normal, al recibir una llamada de la policía preocupados por el paradero de su esposa embarazada y sus hijas, hubiera dejado que la policía entrara a su casa a revisar, incluso tumbando la puerta. Lo increíble de esta historia es que el hombre que está bajándose de este carro como si nada, unas horas atrás había depositado los cuerpos sin vida de sus hijas en un tanque de petróleo y a su esposa la había enterrado en algún lugar cercano. Lo primero que haría una persona en caso de estar buscando a alguien en la casa es gritar su nombre para asegurarse que no está allí. Sin embargo, lo primero que hace Chris es revisar el carro tranquilamente y permanecer callado, para luego entrar a la casa por el garaje y demorarse 1 minuto y 7 segundos en abrirle la puerta a los policías. Solo Chris sabe qué estaba tratando de hacer o esconder en este tiempo, pero este comportamiento no pasó inadvertido para Nicole, que miraba a Chris con cara de sorprendida. Ya estando dentro de la casa hubo varios momentos raros en el comportamiento de Chris, lo que probablemente la policía no haya notado inmediatamente, pero con los forenses notarían más adelante durante la investigación. Lo primero sería la peculiaridad de Chris de estar texteando a alguien durante largo rato en vez de estar llamando a las personas desesperadamente, lo que también da una indicación que Chris trataba de esta manera de evitar contacto visual con la policía y evitar conversaciones con ellos. En una de las pocas preguntas que le pudieron hacer, Chris confiesa que la relación no iba bien, que estaba en proceso de separación y que tuvieron una discusión en la noche anterior a su desaparición, añadiendo también que lo más posible es que ella se hubiera ido de la casa con sus dos hijas, ya que las sábanas de ellas no estaban y el anillo de compromiso estaba en la mesa de noche. Chris le muestra las cámaras de seguridad de la casa a la policía, donde se ve a él saliendo de la casa y poniendo cosas dentro de su carro. Sin embargo, solo hay cámaras en la parte delantera de la casa. El vecino de Chris estuvo presente durante la búsqueda de Shannon y las niñas, y cuando se encontraba a solas con el policía mientras Chris estaba en una de las habitaciones, le hace un comentario diciéndole que él normalmente lo conoce, pero que le parecía muy sospechoso su forma de actuar. Todas estas primeras sospechas, más la falla de la prueba del polígrafo, lo de su amante, su celular y las técnicas que la policía aplicó sobre Chris, dieron sus frutos y la verdad salió a la luz. Chris Watts asesinó a su esposa Shannon Watts el 13 de agosto del 2018, justo después de que ella llegara del viaje de negocios. Chris esa madrugada le dijo que no quería tener nada más con ella, a lo que ella le contestó que no le iba a dejar ver a sus hijas nunca más. Los dos empezaron una discusión y Chris enfurecido cogió y la ahorcó hasta matarla. Esto ante los ojos de su hija de 5 años, Bella. Luego Chris envolvió el cuerpo de su esposa embarazada
y lo puso en el carro. Montó a sus 2 hijas en la parte de atrás y manejó 45 minutos para enterrar a su esposa y luego matar a sus 2 hijas una por una, asfixiándolas con sus propias sábanas, para después arrojarlas dentro de los tanques de petróleo donde él trabajaba. Luego se fue para la casa como si nada a seguir con su vida. Todo esto él lo hizo porque él quería empezar una nueva vida con su amante Nicole Kessinger. En noviembre del 2018, finalmente en el juicio, se declara culpable de los 4 asesinatos, el de su esposa, el de sus 2 hijas y el de su hijo en camino. Chris fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de parol. Por otro lado, Nicole Kessinger, la amante de Chris, nunca fue judicializada, ni se consiguieron pruebas de que ella tuvo algo que ver con los asesinatos. Como pudieron ver, este caso es bastante triste, donde pudimos analizar el nivel de demencia de este hombre que simplemente por querer estar con su amante, terminó asesinando a su esposa en embarazo con sus propias manos, donde lo más fácil hubiera sido solo divorciarse. Pero lo más triste no es eso. Sus hijas pequeñas no tenían nada que ver con sus peleas, discusiones e infidelidades. Ellas solamente estaban empezando a vivir y aún así también terminó asesinándolas. De todo esto malo, lo único rescatable es que Chris era muy malo para mentir. Se le notaba en su forma de hablar y en su rostro que estaba mintiendo, lo que ayudó a la policía que hiciera su trabajo un poco más fácil. Como siempre, gracias por escuchar otro de nuestros casos. Pueden poner sus comentarios expresando lo que realmente piensan acerca de este caso y pueden recomendarme casos para poder publicar en el futuro. Asimismo, si te gustó el video, le puedes dar like, nos sirve bastante para que más personas lo puedan ver. Y te puedes también suscribir para que no te pierdas nada de nuestros próximos videos.